Poncho, ¿tú eres papá? Yo soy papá. ¿Qué opinas sobre esto? Es que me preocupa mucho y es una situación muy complicada, ¿no? Y de repente podemos pensar, a ver, si ya llevamos a los niños a restaurantes, a los cines, a los teatros, ¿por qué no a la escuela? Aunque bueno, la realidad de ahí es diferente, ¿no? A lo que pasa en otras partes. Es bien difícil, pero a ver, hay un repunte, esa es una realidad. Claro. Yo creo, y es mi opinión, que es una verdadera irresponsabilidad asegurar en estos momentos que se va a regresar a clases en finales de agosto. Pues, no creo que haya argumentos para dar tal afirmación. Claro. Y bueno, pues precisamente para hablar sobre este retorno a las aulas en México y los contagios de COVID-19 en niños, agradecemos muchísimo a Manuel Enrique Soriano Aguilar. Él es pediatra intensivista, que nos tome la comunicación para hablarnos de este tema. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, qué gusto saludarlos, mucho gusto, estamos aquí, cuéntenme, ¿qué dudas tienen? Al contrario, gracias por tomarnos la comunicación. Oye, Manuel, ya lo decía Poncho, estamos en una tercera ola de contagios. Especialistas piensan que esta tercera ola para mediados de agosto va a estar en el pico más alto. Sin embargo, las autoridades justamente para estas fechas quieren regresar a clases. ¿Es factible, es seguro, sobre todo para los niños, sí o no? Es un tema bastante controversial, como bien lo ha dicho Poncho. La seguridad va a radicar en qué tanto CO2 estemos midiendo, en qué tanta ventilación tengamos en nuestras escuelas. La ventilación es un factor imprescindible para todo esto. Si tú no tienes una buena ventilación, ten en cuenta que vas a tener muchos contagios COVID. Entonces, se recomienda que sean pocos alumnos con una buena ventilación. Si no tenemos estas condiciones, definitivamente no estamos listos para un retorno a la escuela. Entonces, vamos a depender mucho de las condiciones que nos ponga el gobierno para las escuelas. A ver, Manuel, no eres el pediatra de Patricio, mi hijo, pero bueno, ¿quién quita? Vaya, aquí nos arriba. Pero ahorita es una pregunta. Vamos a suponer que tengo el honor de que seas el pediatra de mi hijo, Patricio, que va a cumplir 5 años. Entonces llego contigo y te digo, oye, Manuel, ¿qué hago? ¿Lo llevo o no a la escuela? Así de fácil te hago la pregunta, ¿qué me recomiendas como mi pediatra? Mira, lo primero es de que tocaste un tema muy importante. Estamos teniendo un retraso en el desarrollo muy importante de los niños. Entonces, si los niños no están teniendo esta parte de socialización, vamos a tener muchos hitos del desarrollo muy atrasados. Entonces, de cierto modo, sí es importante el regreso. Pero ahora yo te diría, ve, visita tu escuela, la que vas a meter a tu hijo. Si esa escuela te está diciendo, no voy a tener más de 5 o 6 alumnos por aula, voy a tener un solo maestro para ellos que pueda estarlos supervisando, que pueda estar viendo que los niños no intercambien cubrebocas, porque los niños son súper curiosos y me gustó más ese cubrebocas y te lo voy a cambiar. O lápices o plumas también. Radica la enseñanza que nosotros le damos a los niños, yo te diría sí regresa, pero si el aula no tiene ventilación, es un aula cerrada, no están, o sea, sus medidas más importantes son algunas que tal vez no son como el tapete sanitizante y todo ello se ha visto que no funciona, pero si los maestros están de acuerdo en que van a tener las ventanas abiertas, van a hacer lavado de manos constante y los niños van a tener su cubrebocas, te diría adelante, pasa, pero esto va a depender mucho de cada escuela, de cada situación particular. Manuel, es un hecho también que con esta situación de que los adultos es la población que más vacunada está, los jóvenes y los niños son los que están más susceptibles a sufrir el COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son estos focos rojos en los que tendremos que estar bien abusados los papás para detectar en nuestros hijos? Ahora, aquí venimos con la variante tradicional y la variante Delta. La variante tradicional no va a tener diferencias a los síntomas que teníamos previamente, que era dolor de cabeza, fiebre de alto grado. Los niños suelen tener una fiebre de 39 grados de forma constante y sobre todo a las noches, ¿no? Y la variante Delta se está presentando más como un catarro. Es lo más común que se está presentando con dolor de garganta. Entonces, esto es muy común en los niños que tengan algún otro tipo de infección. La prueba tiene que ser una PCR o un antígeno. Entonces, esto no es distinto, pero digo, esto es lo mismo. O sea, siempre la PCR o antígeno, cuando tú tengas las dudas, hay que hacerla inmediatamente. Pero si tú tienes un síntoma respiratorio, también aquí es importante que los papás no lleven a los niños a la escuela, porque tú también, como un compromiso con la sociedad, tienes que hacer esto para tratar de evitar contagios, sea COVID o sea cualquier otra infección, pero ahorita especialmente en tiempos de COVID. Oye, Manuel, ¿a tu consultorio han llegado muchos niños infectados, contagiados?
Yo trabajo en un área que es terapia intensiva pediátrica y hemos tenido niños, pues obviamente hospitalizados. La mayoría de ellos han tenido comorbilidades, que ha sido cáncer, algunos con diabetes mellitus, etcétera. Entonces, sí hemos tenido niños. Actualmente ha habido también niños que son previamente sanos, desde 1 año hasta más arriba. Hasta 17 años. Entonces, sí es común que lo tengamos. No es constante, no es tampoco así la gran cantidad, pero estamos teniendo alrededor de 1 hospitalizado por día. Y sí puede llegar a ser mortal en los pequeños, es importante decirlo, ¿no? Y no solamente el COVID, el síndrome que te da posterior al COVID. Los niños desarrollan algo que se llama PIMS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Del día 10 al día 40 posterior al contacto COVID, se desata todo su sistema inmune y los empieza a atacar. Esto puede dañar las coronarias de su corazón, puede dañar su cerebrito, sus órganos y los lleva a una terapia intensiva. Requieren un tratamiento en terapia intensiva. Normalmente les va bien, a menos que lleguen muy tardíamente. Entonces, sí pueden estar afectados por este síndrome. Manuel, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la conversación. Gracias. Ahí nos damos nuestra paletita, ¿eh? ¿Ya ves que te dan una paletita a los niños? Ahora te damos una, Ahí nos las mandas, porfa. De acuerdo. Gracias, mi querido Enrique. Gracias. Dale.